Hola bebés, yo soy Galavaro y bienvenidos a La Galapedia, donde Lavaro lo explica todo. Y es este espacio que he creado para todos ustedes, un espacio seguro para científicos de la comunidad LGBT y mujeres que quieren demostrar y queremos mostrar que la comunidad tiene algo más que aportar a la sociedad que ser fabulosos. Y en esta ocasión tengo de invitada especial a una compañera que estuvo conmigo en el doctorado, que ahorita ella ya es doctora en ciencias en biología molecular. Es profesora del ITESO y profesora del TEC. Así que yo estoy muy contenta de recibir en este espacio a Sara Radkovich. ¿Cómo estás, bebé? Bien, ¿y tú? ¿Nerviosa? ¿Algo? Hoy invité a Sara para platicar de temas muy relevantes para la comunidad LGBT, para mis hermanas lesbianas, que va a ser VPH, virus de papiloma humano y salud sexual lésbica. Sí. Qué fuerte suena. Salud sexual lésbica. Sí, nos vamos a poner serios, ¿verdad? Sí, vamos No, a no. ¿No vamos a ser serios? Podemos ser como Ok. tú quieras. No, bueno, más bien me refiero a hablar las cosas como son. Y si le quieres meter jiribilla. ¿Está bien? La cosa es que la gente lo puede entender también de una manera Ah, sí, claro. como agradable y amigable. Ya hemos visto varios temas en este canal. Entonces, pues hoy toca esto muy importante. Muy bien. Entonces, antes de empezar, quiero que le platiques un poquito a la gente quién es Sara Radkovich y con qué trabaja. Bueno, ahorita en realidad Sara más bien es docente. Ajá. También hago colaboración en algunos proyectos de investigación de diferentes temas, principalmente microbiota, porque es como lo que me gusta ahorita. Pero trabajé mucho con apoptosis, que es un tipo de muerte celular. De hecho, fue el tema que compartíamos cuando estábamos en el laboratorio. Trabajé también con melanoma, VIH y... bueno, algunas colaboraciones en otras cosillas. WNT, no. Tú no, No, eras eso no, no, yo no soy WNT. WNT, no. No eras WNT. No, yo soy FAST. Yo soy Fast Trail. Ay. Puras vías de muerte. Nos encanta la muerte. Es que una es Darks. Es que sí, ella era la chica Darks del laboratorio. Era. Y sigue siendo. Somos. Somos. Y ahora sí, después de esta breve introducción de quién es Sara, vamos a platicar un poquito del virus de papiloma humano. Quiero que nos platiques un poquito desde tu experiencia, ¿qué es un virus? Bueno, virus depende mucho luego de las escuelas, porque aunque la gente luego crea que la ciencia es algo como que ya está muy establecido y muy plano y así, realmente pues sabes que hay como corrientes de todo, ¿no? Y hay gente que sí considera los virus como seres vivos y hay gente que no los considera como seres vivos, porque pues tienen un ciclo, pero aún así no son autosuficientes, requieren de otros seres para poder crecer. De otra célula. Ujú. Entonces el virus en sí pues es un conjunto de proteínas y de diferentes moléculas que generalmente infectan a una célula o a otro ser vivo y pues de ahí ya pueden generar su nuevo material genético o pues crear copias de ellos mismos. Este virus, podríamos decir qué tipo de virus es. Es un virus de ADN bicatenario, significa que tiene ADN de doble cadena. Los virus pueden ser de RNA, como sería el VIH, el o también pueden ser virus de ADN. Los virus de ADN tienen su material genético un poquito menos frágil, por así decirlo. Los de ADN. Los de ADN, sí, porque el RNA Son más estables. Sí, y normalmente infecta lo que son células escamosas, lo que está en la parte de la superficie de la piel, principalmente. Pero hay muchísimos, o sea, hay más de 200 tipos de VPH. Depende de la fuente que vayas, algunos dicen que son más de 100, pero ya actualmente entre tipos, subtipos y así, ya hay más de 200. Más de 200. Sí. Entonces, este tipo de virus infecta células escamosas, es decir, puede encontrarse sobre todo lo encontramos en cavidades, por ejemplo, o sea, puede infectar en mucosas, pero también puede infectar la piel. De hecho, pues los mezquinos que te pueden salir en la piel y diferentes verrugas son causadas por el VPH, pero eso no significa que sean por transmisión sexual. Como hay más de estos 200 tipos, en realidad hay varios tipos que te pueden infectar la piel y que no necesariamente tienen que ser por un contacto sexual. Yo tuve una infección por VPH en los dedos, ¿te acuerdas? Sí. Hace como unos 2-3 años tenía como... De este lado, ¿no? En las manos. O sea, no sabía qué era. Afortunadamente el doctor Edwin Rosas, que no sé si ya estuvo en el canal o va a estar. Comercial. El comercial del doctor Edwin me los trató y todo bien, todo en orden. Pero sí me puse a investigar un poquito en cuanto a lo que eran... O sea, porque de alguna manera como que está o se escucha el virus de papiloma humano y que hay que hacerse el Papá Nicolau y que las mujeres tienen como que revisar que no tengan este tipo de infecciones, los condilomas, las verrugas.
porque pues son una manifestación clínica de la infección. Sí, más bien en mujeres más que verrugas estamos buscando a veces cuando te hacen el papanicolau y todo lo que sería la exploración intrauterina, lo que están buscando es que tengas algún tipo de transformación, o sea, células que están como ligeramente crecidas o con una forma que no es la ideal. Normalmente te ponen un líquido para que se pueda ver ese contraste. Digo, la mayoría que ya se hayan hecho su Papá Nicolau van a saber a qué me refiero. Háganse su Papá Nicolau. Sí, cada 6 meses o cada año, dependiendo. Y con eso pueden ver si hay alguna herida o algún tipo de lesión. Hay lesiones que son autorreversibles. Te checan la herida, te dicen en 6 meses regresa y ven si la herida ya desapareció. Muchos de los virus de VIH, o sea, las infecciones son autorresolutivas. Entonces puede ser que tú tengas la infección y solita se va a curar. A veces que incluso la indicación... Sí desaparece, sí. De algunos tipos, vaya. Sí. O sea, sí puede desaparecer. El problema es que como es medio difícil a veces hacer el diagnóstico y es bastante caro, no todo mundo se hace el seguimiento molecular, que es el que se debería hacer. Es como las pruebas que haces para el que son de PCR, pero son más caras. Entonces, si la gente de por sí no se quiere hacer PCR por cualquier cosa, imagínense una prueba que te sale, no sé, 14,000, 20,000 pesos. O sea, realmente no es algo que es accesible a la comunidad. Ok, vamos a platicar un poquito de lo que es la genotipificación o qué son los genotipos. En los diferentes tipos de virus podemos encontrar como subtipos. Sara menciona que hay alrededor o más de 200 tipos de virus y todos, al menos de VPH, porque de virus hay un montón. Sí. Al menos de VPH podemos encontrar alrededor de o más de 200 genotipos y estos se pueden clasificar de acuerdo a su agresividad y las transformaciones que pueden provocar, ¿no? Sí, normalmente. Que es lo que los menciona como al momento de buscar en un estudio, en un Papá Nicolau, son estas transformaciones que pueden ser lesiones o pueden ser verrugas. ¿Y hay algún tipo de genotipos que sean como asintomáticos o que no presenten este tipo de manifestaciones? Más que asintomáticos, más se les llama de menor riesgo, porque puede ser que tengas la lesión, pero no va a ser el riesgo. Se les llama por riesgo a qué tan posible es que causes la transformación ya a cáncer. Y los que son de riesgo, pues es más fácil decir cuáles son los de riesgo que cuáles son los que no. Porque de alto riesgo son 2, 3 y de bajo riesgo son casi todos los demás. Ajá, entonces el 16 y el 18 son los de mayor importancia clínica. Son los que normalmente se consideran ya de riesgo para irte a cáncer. De hecho, la mayoría de las vacunas lo cubren, ahorita hablamos de eso. Y también el 45 es uno de los que aquí en México también se encuentra más o menos prevalente. Pero 18 y 16 son los peligrosos. 18, 16, 45 son como los más peligrosos, porque también se distribuyen de acuerdo como a la geografía, ¿no? Como que sí, bueno, como todo. Los genotipos de Europa son diferentes a los genotipos de América, sí, de Norteamérica, y que de hecho es algo muy relevante e importante para el desarrollo de una vacuna. Y también para los diagnósticos, porque muchas de las pruebas diagnósticas, como esas de 14,000, 20,000 pesos que tenemos aquí, bueno, seguramente ya son más baratas. Eso costaban cuando estábamos nosotros en el laboratorio, pero aún así no creo que bajen de 10. Y los tipos que cubren normalmente están diseñados para, pues, donde se diseñan las pruebas. Este es de Roche, entonces probablemente es europea. Y hay otros que dependiendo de dónde sea la casa diagnóstica puede ser para Estados Unidos y pues la distribución no va a ser igual aquí. Ya que hablamos de distribución, vámonos a las estadísticas. Si más o menos las conoces. Fíjate que para estadísticas sí existen, pero en realidad, digo, si ya nos enfocamos a lo que sería mujeres lesbianas, bueno, lo manejamos ahí como mujeres que tienen sexo con mujeres, en realidad las estadísticas ahí se pierden un montón. Ok. Es muy diferente si es mujer heterosexual a si es mujer lesbiana, bisexual, sí. Ajá. Las manifestaciones o el tipo de infecciones que se puedan tener. Más que nada la frecuencia, porque va a depender también del tipo de interacción, va a haber el tipo de riesgo. Normalmente cuando hay una interacción con un pene es mayor el riesgo. ¿Por qué? Porque digamos que, por ejemplo, los hombres son los principales portadores. Ok. Entonces, si el hombre... Ojo, de hecho estaba leyendo, creo que hablando un poquito de porcentajes, creo que alrededor del 80% de las personas sexualmente activas tienen un tipo de VPH o han tenido un tipo de VPH. Sí, de hecho, que por lo general es de menor riesgo o que salen algunas lesiones y se pueden como resolver. Sí. También depende muchas veces de tu estado inmunológico. Incluso mucha gente que luego le salen lo de las verruguitas es porque acaba de pasar por un momento de estrés grande, como cuando salen los fuegos. O inmunosupresión. Ajá, es inmunosupresión. Tu cuerpo no está dando el 100, entonces te sale alguna de esos tipos de heridas, infecciones y así. Pero en cuanto vuelves a estar un poquito mejor, se resuelven. Normalmente se resuelven solas. Pero en el caso, por ejemplo, de los hombres, lo que sucede es que también, como las verrugas no les molestan tanto,
y no usan, por ejemplo, si no usas protección a la hora de tener sexo, digo, no molestan tanto, me refiero a como otro tipo de infecciones de transmisión sexual. Digo, la gonorrea o la sífilis, por ejemplo, te salen... La manifestación clínica es duele más... mucho más. O también el herpes genital duele mucho. Entonces, en realidad es más difícil que que notes un... O que se percaten de la lesión. Sí. Entonces lo que sucede es que pueden tener ahí la verruga y a la hora que hacen, pues sí, coito, que ya estás hablando de que hay una inserción, es más fácil que llegue al fondo del cérvix y por eso es que se pueden dar estas lesiones. Sin embargo, no es la única forma. O sea, tú puedes de todas maneras nunca haber tenido contacto con un pene y de todas maneras tener una lesión causada por VPH. Y antes de pasar como al tipo de prácticas, el principal cuadro clínico de una infección por VPH son las lesiones y transformaciones. Sí. Esto puede ser en vagina, puede ser en pene y puede ser incluso también... En labios también puede ser, en testículos, anales. Sí, normalmente anales también es muy común que se dé. De hecho, está muy estudiado. Irónicamente, en cuanto empezó también, justo lo que dices, en cuanto empieza a ser un problema para la población gay, se empieza a estudiar y hay un montón de estudios ahorita de eso. ¿Ah, sí? Sí, de hecho... hace poco había muy pocos, se habla de eso y se empiezan a hacer muchos de esos estudios en lo que es como la conjunción entre lo que es VIH con VPH y en estas lesiones anales. Porque las lesiones pueden desarrollar, en caso, por ejemplo, de hombres que tienen sexo con hombres y que tienen esa manifestación por lesiones anales, esto se puede llevar a un cáncer anal. Sí. También puede haber un cáncer de pene. Es que, yo lo que he revisado es que sí, el VPH puede causar cáncer anal, cáncer cervicuterino y cáncer de pene. Evidentemente, el problema central es el cáncer cervicuterino porque creo que es lo que está asociado es que es más difícil de diagnosticar porque se necesita un Papa Nicolau. Igual, sí. Por ejemplo, en un cáncer de pene, las lesiones y las verrugas se pueden encontrar más fácilmente. Sí, porque no necesitas que alguien vaya especializado con un pato, con un espejo especial para poder ver eso desde adentro. Simplemente alguien lo puede ver por fuera y es mucho más sencillo. También es que hay menos campañas a veces de concientización para este tipo de enfermedades. Se trata de hacer más, pero aún así yo conozco muchas mujeres que no van al ginecólogo, especialmente mujeres lesbianas, ¿eh? Ahorita hablamos de ese tema porque está espinoso. Pero sí, el problema es que sí requieres que alguien vaya y vea y cheque todo eso y el diagnóstico molecular es mucho más caro, entonces tiene que hacer todo eso de acá. Pero del cáncer de pene no sabía. Sí, así que la verdad. Yo una vez, de hecho también los hombres se les hace Papa Nicolau. Yo una vez fui a hacerme un Papa Nicolau y es algo realmente escabroso y traumático porque a mí me dolió. O sea... Pero que es, bueno, supongo que es como uretral, ¿no? ¿O qué? No, el pene te lo recubren con una gasa llena de ácido acético. Ah, ya. Y se van a pigmentar de blanco las microlesiones porque en realidad son poco... es difícil encontrarlas, vaya. Entonces hay como un examen con lupa y ya de ahí toman la muestra para hacer la prueba, vaya. Pues para que te des la idea, acá es igual. Ajá. Te abren y luego meten y te ponen el ácido acético y ven que ya se hace la tinción y todo. Pero aparte también te meten camarita y todo, ¿eh? Y esto no es por asustarlos, sino... No, digo, a mí me han hecho, me voy a hacer mis chequeos ya una vez al año y todo. Ya conseguí una ginecóloga de confianza y todo. Que si no, luego te paso el enlace por si lo quieren poner aquí porque me dio permiso y es muy buena. Digo, si están aquí en Guadalajara. Y sí, al final, la biopsia, por ejemplo, también si te llegan a tomar una muestra, no duele. No se siente nada, no sé por qué. Pero cuando te toman muestras, te hacen raspado, no duele. O sea, no. El pato a veces sí puede ser un poquito incómodo, pero también hay tamaños, ¿eh? O sea, es válido solicitar tamaños más grandes, más chicos, dependiendo de qué tan cómoda te sientes. Lo más relevante dentro de las cosas más relevantes de la salud sexual, primeramente es como tener la responsabilidad de estarte haciendo un constante chequeo, que yo sé que muchas veces esto va del privilegio y de los recursos que tienes, sí. ¿No? O sea, ya ese es otro tema que en algún momento podremos invitar a alguien con quien hablemos del sector salud. Aunado a eso, de estar haciendo los chequeos de cada 6 meses, que es lo recomendable, como tu biometría, tus serologías, tus egos, tu copro, lo que quieras, todo. Aparte de hacerte, en el caso de las mujeres, también los hombres acudir a inspección con el urólogo o con la ginecóloga. Sí. Si encuentran algún tipo de lesiones, estas manifestaciones como verrugas, seguramente va a haber algún tipo de infección por VPH. Puede haber otras manifestaciones de otras infecciones que en algún momento se hablarán como sífilis, gonorrea, herpes genital, bla, bla, bla.
Pero ahorita enfocando lo que es el BPH, que van a ser las verrugas, es acudir inmediatamente a atención médica. Las mujeres difícilmente van a encontrar una lesión porque están internas. internas. Aunque puedes encontrar lesiones en los labios, pues en la región externa. Digo, eso también es algo que la gente no hace, observarse. O sea, hacer todos los análisis de decir, ok, voy a ver cómo estoy, cómo se ve ¿Qué todo. me pasó por allá? Y así, ajá. Claro. O sea, sí hay que verse. Porque aparte es un tipo de virus que entra por fricción, porque en la fricción hay como una descamación de las mucosas y los epitelios, y el virus tiene la capacidad de entrar y afectar al extracto basal. De los epitelios, vaya. Lo bueno es que ya se le olvidó, ¿eh? Es que ya me estoy acordando de todo. Ay, la inmunología. Ay, me encanta. Entonces, luego hablaremos como de la respuesta inmunológica hacia ciertos tipos de virus. A lo mejor algún día hacemos una plática de inmunología básica. Estaría divertido y invito a ver a quién. Entiendo que hay como diferentes tipos de lesiones, ¿no? Que se clasifican como N1, N2, N3 y Los cáncer. Ajá. ¿Cáncer cervicuterino? Sí, van de NIC 1 al 4 y bueno, ya es el cáncer. Dependiendo de la transformación de la célula. Que justamente digo, cuando nosotros lo estudiamos como el NIC 1, NIC 2, NIC 3 y ya en lo que sería ya el cáncer, pero en realidad depende de cuál sea la clasificación, según el organismo, porque ya ves que luego, igual que en el VIH, que si el estadio 1, 2, 3, depende si es el CDC o la OMS o así, a que es igual. El que nosotros estudiamos era ese, que el NIC 1 son como las lesiones chiquitas, que normalmente son las autorreversibles, que solitas se van a resolver. NIC 2 es que ya están un poquito más avanzadas, NIC 3 es que ya se le llama la lesión precancerosa y ya después ya vendría siendo lo que sería el cáncer cervicuterino. Es dependiendo de la gravedad. Entonces, cuando se llega a estadios que, nada más para recapitular, los principales agentes causales del cáncer cervicuterino es el 16, el 18 y el 45. Hay otros que también se están estudiando o se están como encontrando cuáles son los agentes causales principalmente en las diferentes regiones geográficas, ¿no? De hecho, hay algo bien interesante también de que, bueno, en ese entonces lo estaban estudiando y lo descubrió nuestra jefa en común. Bueno, no lo descubrió, pero lo describió bastante con un grupo de investigación. La doctora Adriana Lemarroy. ¿Sí era Lemarroy? Aguilar Lemarroy, sí. Pues ella de hecho trabajó con un Nobel, trabajó con el doctor Surhausen, sí, el que descubrió la relación entre el BPH y el cáncer cervicuterino. Y en varios reportes que hizo porque ella es parte de un grupo de investigación de BPH dentro de México, y vieron que hay algunos subtipos que en realidad cuando tienes esos con los de alto riesgo, esos te dan como un factor protector. Entonces era como, a ella no le gustaba decir eso como que te protegen porque pues al final sigue siendo una infección, pero que hacía como, no sé si era la competencia por el espacio o así. De eso sí sé. ¿Qué? ¡Interesante! De eso sí sé. Haz de cuenta. La cosa con los virus, con el virus de papiloma que son más carcinogénicos, es que tienen una capacidad mayor de evadir la respuesta inmune, de enmascararse, como de esconderse de él y de no despertar una respuesta proinflamatoria, que es esta respuesta que va a atacar la transformación de la célula cuando la célula da señales de algo me está pasando. O sea, la célula cuando tiene una infección proyecta unas moléculas que le está diciendo al sistema inmune, me están haciendo daños, y llega una célula que puede ser natural killer o CD8, que son los citotóxicos, y matan a la célula para evitar que el virus se propague. Pero es una muerte así bonita. Sí. Eso sería como la respuesta ideal. Sí. Pero los virus, dependiendo del genotipo que estemos hablando, hay unos que tienen la capacidad de ocultar o de evadir la respuesta inmune. Los virus que son de menor riesgo o los que no tienen la capacidad tanto de activan más el sistema. Es porque activan más el sistema inmune. Entonces, cuando hay unas coinfecciones, puede ser que tengas uno de alto riesgo y uno de menor riesgo, pero el de menor riesgo te va a proteger porque le va a decir a tu sistema inmune, aquí estoy. Es más tronquito, digamos, se tropieza, entonces les avisa a los demás. Entonces, de esa manera pasa con las coinfecciones, y es algo que se está estudiando las diferentes vías. Ahora, antes de pasar como a la alternativa terapéutica, obviamente la alternativa terapéutica cuando hay un cáncer pues va a ser la quimioterapia, pero en prevención hay una vacuna. Sí. Bueno, hay 3. Okay. Según yo, diferentes subtipos. La más completa es la Gardasil 9. Ahorita no sé si podemos decir la marca, pero bueno, Gardasil 9. Que de hecho es la que se pone. Se puede decir. Es la que se pone aquí en sector salud, es la que te ponen en el IMSS, la que te ponen creo que la Cruz Verde también lo pone, no sé. Y es la que ponen en las campañas de vacunación en México. O sea, aquí nos ponen la buena.
Ok. Y lo que hace es que te protege contra varios subtipos. Ahorita no recuerdo cuál es exactamente. La 16, la 18 y algunos de los otros que se ha visto que no solo los que son de mayor riesgo, sino los que se ve que hay de mayor prevalencia aquí en México. O sea, la vacuna también te protege con los tipos que hay aquí. ¿Qué personas son candidatas para la vacuna? Se supone que todos, pero... Porque también hay un tema, ¿no? Mucho... Sí. Y también hay como un rollo muy ahí feminista, o un rollo como de... ¿Ah, sí? O sea, no más bien feminista, sino más bien de discusión de mujeres que discuten como el cómo le voy a poner la vacuna a mi hija de... Ah, ya. Bueno, ¿sabes? Porque... no es tanto feminista, o sea, eso. Bueno, sí, puede ser. Lo que pasa es que sí hay campañas de vacunación que creo que se hacen a niñas de 13 a 17, una cosa así, o sea, porque son niñas, o sea, son menores de edad, y es por lo mismo de hacer esta prevención. Pero sí, muchas mamás y... Hay una cuestión moralista, más bien. Mucha familia luego se pone como muy en el plan de que es asumir que las niñas de esa edad son sexualmente activas, pero si nos vamos a las estadísticas, los niños de esa edad son sexualmente activas. O sea, sí vas a ver que la actividad sexual de la mayoría de las niñas empieza a esa edad, digo, es la verdad incómoda, pero así es. Y lo sea mejor... voluntaria o involuntariamente, hay actividad sexual a partir de esa edad, incluso antes. Y lo ideal es, pues, proveerle las herramientas necesarias de protección. Claro, pues ¿no? es que al final estás hablando de que es salud y la salud es un derecho. Entonces le estás dando a estas niñas el derecho a tener acceso a esas vacunas. De hecho, lo que está bien interesante es que si tú eres menor de edad es más fácil que puedas tener acceso a la vacuna porque hay muchas campañas de vacunación para niñas, ahorita también ya para niños. Claro. En las que se está poniendo esta vacuna de forma gratuita porque es bastante cara. Sí. Cada dosis te sale aproximadamente en 3,000 pesos. 5,000. Ajá, dependiendo de dónde te la pongas y dónde la consigas. Pero, o sea, de 3 no baja. Está muy raro que la puedas conseguir como en 2,500, 2,700. Y pues no es una dosis la que te tienes que poner. Perdón. Normalmente tienes que poner 2 si es preventiva o 3 ya a veces cuando incluso es terapéutica. El refuerzo. Ajá. Entonces ya estás hablando que son alrededor de 10,000 pesos que le tienes que invertir para las vacunas. A tu salud. Es un montón. Salud sexual. Okay. Y en el caso de las campañas, lo tienes de forma gratuita. Estuve leyendo unos reportes porque hay como mucha investigación medio controversial también al respecto en la cual no se recomendaba, entre comillas, a mujeres mayores de 26 años. ¿Por qué? Y que decían que era, o sea, pero no es que se refiera a que haya riesgo, o sea, no es como que si tienes más de 26 ya no te va a servir o si. Se ve que la efectividad es menor. Normalmente ahí es cuando ya necesitas las 3 dosis o así. Pero también, pues sí, que dicen que a partir de los 18 años cada vez es menos eficiente. Pero también depende de esos estudios con cuál de las vacunas se haya hecho. Ya ves cómo funcionan los estudios clínicos de ese tipo, que se ve la eficiencia por el montaje de respuesta inmune, pero se estudia a veces en poblaciones muy específicas. Entonces, si se estudia, por ejemplo, en una población de Estados Unidos, pues su genética es diferente a la nuestra. Claro. En una población en Francia o en Japón o en Rusia es muy diferente. Entonces, por eso siempre hay que prestar atención de dónde es el estudio o en qué población se estudió. Sí, también en realidad sí es seguro que te la pongas. A veces donde ya no se recomienda es en mujeres mayores a 45, pero sí, por decir lo mismo, de la efectividad, que puede ser que no sea tanto y así, pero pues yo no he encontrado ninguna evidencia tal cual. Digo, podría buscar un poquito más de eso, pero en general no hay como una contraindicación. Y hablando de sexo entre mujeres de sexo lésbico, ¿cuáles son las prácticas de riesgo que pueden existir entre dos mujeres? Cualquiera que no sea con protección. O sea, el sexo oral siempre va a ser una práctica de riesgo entre hombres, mujeres, hombres y hombres y así, porque al final hay un intercambio de fluidos y es más fácil que haya heridas, por ejemplo, en la boca. Es muy común que tengas una herida en la boca porque, pues, comer es una actividad de riesgo, ¿verdad? O sea, ¿quién no sea? Cepillarte los dientes, si eres muy salvaje, sí. Ay, sí, hay gente que de ley sangra cuando se lavan los dientes. Luego dientes. también hay que considerar que no es normal, ¿eh? Que muchas personas, que te sangre la encía o la enfermedad periodontal, que tienes como encías inflamadas, que acumulas mucho sarro, ese tipo de cosas, o sea, si hablamos como de salud sexual, pero descuidamos la salud integral, oral, sí, vaya, claro. No vamos al dentista, bla, 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 va a haber más factores de riesgo de contraerlos por vía oral. En general, o sea, hay prácticas que hay que tomar en cuenta a la hora de tener siempre cualquier tipo de relación. O sea, lo que sea que vas a tener contacto con alguna parte genital o el genital, tiene que estar limpio. La mano, la lengua, si va a ser el ano, si va a ser la vagina, si va a ser el pene, tiene que estar limpio.
Que la gente luego así como que, ay, bueno, pero pues es que Como hay que la lavárselo. trailer. Exacto, eso, o sea, muy chistoso y lo que quieras, pero no es, o sea, no está bien, pues. Tú sabes que en realidad te puedes prestar más infecciones. Ah, ya no voy a decir como la trailer. No, pues, voy a decir, siempre- vaya a lavársela. Sí. Lávesela. ¿Cómo se la lave? Ah, como se la lave. No, que se la lave bien. Que se la- Yo le ayudo. Sí, mira, por ejemplo, hay gente que hace eso, que su ejercicio es meterse a bañar antes y luego ya le dan a la maroma, como decía un maestro. Y lavarse las manos, recortarse Es las que uñas. sí, o sea, luego claro. Yo el otro día que estaba hablando de cuando traigo la uña larga de acrílico y le hago así. Le hago así al bob y le El rapo los problema es huevitos. la cantidad de bacterias que puedes tener. Porque digo, Claro. déjate de lado, pues hablando también, las infecciones bacterianas se pueden ocurrir también en el ano, en la vagina, en la boca, todo. Y si tienes las manos, que son lo que está más en contacto con todo, sucias, claro que vas a meter bacterias con los hombres. Y esto es algo completamente machista, de que se hace menos, por ejemplo, al hombre que es pasivo, ¿no? De que si son La sumisión. pasivos, pero porque se asocia con un rol femenino, porque la mujer es la que es penetrada y que bla, 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 y así. Y al menos en mi experiencia sí sé que hay mujeres que no disfrutan la penetración, pero el que no Ok. disfrutes la penetración no significa que solo vas a ser sexualmente activa con la otra persona. O sea, puedes recibir placer sexual sin que te penetren. Digo, no todo es... Penetración. no todo es... digo, hablando también de eso, el Penetración. clítoris está por fuera. Penetración, llámese juguete, dedos. Dedo, lengua, mano, lo que Lo que quieras. entre ahí. Ajá. Ok. Entonces hay gente que no disfruta, o sea, mujeres que no disfrutan la penetración y que tienen relaciones sexuales No penetrativas. no penetrativas y que aún así son muy satisfactorias, como le digo, o sea, ¿Cómo el glande definirías del que clítoris ellas está por la disfrutan? parte de Ah, fuera. ¿por el clítoris, por ejemplo, o? Es que bueno, también el punto G en sí no existe. El punto G no existe. Si buscan una imagen, luego busca la imagen ¿Qué? de cómo es el clítoris, porque tú ves el clítoris y ¿qué te imaginas? Es como un botón. Ajá, te imaginas el botón que dicen que es el botón de Satanás y que si tocas la puerta te va a abrir. Así. Va a responder. No. Ding dong, ding en dong, realidad, ding dong. el clítoris O sea, es yo he como visto una pues que cosa está así. así. Y aquí arribita está O sea, tú estás hablando, por ejemplo, de que está aquí como así. la vulva, ¿no? Como así. Tú dices ¿no? está así la vulva y el Ajá. clítoris está aquí arriba. Sí, como así. Ajá, algo así. Pues sí, Y- pero no. Ese es solo el glande del clítoris. Ok. En sí, el clítoris es como una cosa más bien como así. O sea, tiene como sus... Perdón. Está bien, estamos hablando de cosas serias. Perdón. Póngase seria. Es que, ¿qué? es que mi imaginación vuela. Ok. Entonces. Ajá, se ve como una... O sea, tiene como sus patitas y así, y tiene como un cuellito largo. que está como si fuera una araña agarrada, ¿no? Algo así. Bueno, la foto. Sí. Debería poner... te voy a encargar una foto para que la pongas, para que... Todo eso es el clítoris. Ok. Todo eso que ves aquí. A ver, voy a poner aquí la imagen para que la vean. Y la única cosita Me que ven encanta, ahí parece un arriba... extraterrestre. es Esto de increíble. aquí, eso es lo que ven por fuera que toda la gente pensaba. Es un botoncito, pero en realidad es una cosa ya mucho más grande. Pero está Y por esa dentro, parte lo demás. que está por dentro claro. es el resto del clítoris, es el cuerpo del clítoris. Entonces lo que se llamaba el punto G en realidad es la parte interna del clítoris, que de hecho, pues todo el orgasmo es clitoriano, es lo que decimos. Todo el orgasmo es Todo clitoriano. orgasmo es clitoriano. Bueno, todo orgasmo en esa zona. Es clitoriano porque todo es por la estimulación, ya sea por dentro o por fuera de la entrada, pero sí es del clítoris. De hecho, cuando vea la imagen es muy similar como un pene chiquito, ¿eh? Sí. Es una estructura muy similar. De hecho, sé que en las cirugías de reasignación sexual Ajá. se trabaja con el cuerpo del clítoris porque es lo que tiene la irrigación nerviosa y sanguínea para como formar un cuerpo similar a un pene, vaya. Sí. De hecho, pues, o sea, el glande, bueno, en sí el clítoris tiene 8000 terminales nerviosas. Creo que el pene tiene como 300. O sea, para que te imagines la diferencia. Por eso cuando Bien dicen lo de su faje pedorro. cuando dicen lo de su faje eterno, digo, ay, qué envidia les va a dar. ¡Qué fuerte! Quiero un clítoris. Aparte porque no dependes de una erección para poder hacer eso. Que digo, volviendo al falocentrismo, o sea, mucha de la relación que tiene con un pene siempre se va a ir en función de que ya no hay erección, ya no hay nada. Y es como de... Si no se para, ya no sirve. Tanta cosa que puedes Dicen, hacer, pero bueno. sí se pueden hacer varias cosas. Como quieras, sí puedes hacer varias cosas. Sí. Entonces, por ejemplo, las mujeres que no tienen... incluso también hombres, bueno, hablando del sexo no penetrativo, sí hay maneras de disfrutarlo que no tenga que ver con un falo o con una Yes. penetración.
pero sí se pueden definir también las mujeres lesbianas como activos, pasivos, versátiles, bla, bla. O sea, hay gente que sí, pero la mayoría de las que yo conozco, pues en realidad nunca, no es algo que lleguen así como de que si lo pones en Como un de que perfil, lo ajá. pongan así como activo, interpasivo, no. No es algo que la gente ponga, ¿eh? O sea, no llegan las mujeres como de qué rol eres o así. No. Cuando yo estaba chica, lo escuchaba más. Ahorita no lo escucho tanto, ¿eh? Ok. De que decían que si eras azul o si eras rosa. Ah, ok. Así decían. Pues, Ya vamos empezando con las preguntas del público. Sí, Sí. el Run anda preguntando. Sí, está bien. De prácticas seguras, pues en general cualquiera que vayas a tener con protección. Porque luego también te dicen, bueno, ¿y cuáles Que es son? diferente la protección a un método anticonceptivo, porque por ahí hay una pregunta hace ratito que entre Ahora- lesbianas, en el sexo entre mujeres, ¿qué métodos anticonceptivos existían? Pues ninguno. Ser lesbiana es el Digo- mejor método anticonceptivo. 100% garantizado. O sea, no hay preguntas tontas, pero No. esta pregunta quizás- se quizás se disfruta. quiso porque hay referir a otra cosa. Es que Yo hay creo que que fue más bien diferenciar. eso. O sea, yo lo retomo porque quiero diferenciar mucho entre métodos de protección de enfermedades y métodos Yes. anticonceptivos, que no es lo mismo. Sí, cuando estamos hablando de... Hay unos que de- comparten características, pero no Ajá, son. cuando estamos hablando de sexo de personas del mismo sexo, sabemos que no va a haber método anticonceptivo. Estamos buscando métodos de protección contra enfermedades de transmisión sexual o incluso para evitar como cualquier... También a veces es por higiene, ¿eh? Hay gente que lo hace por higiene. Entonces, ¿qué se usa? Se usan condones también. Hay gente que se pone condones en las manos. Porque es necesario. El condón en la mano o los guantes. Por lo mismo, ¿Qué de que tipo estás de poniendo infecciones una te- barrera, que es lo que vas a prevenir BPH, VIH, sífilis, gonorrea, si hay alguna infección bacteriana como, Gardnerella vaginalis. En sí, cualquier tipo de infección de ese tipo se puede prevenir con un condón o con un guante, por ejemplo. También hay unos En este dedales, caso, ¿eh? el flujo de dónde a dónde es. Es decir, por ejemplo, hablábamos cuando platicamos como de VIH, de la cuestión de que la situación de riesgo era más para la persona que es penetrada, ¿sabes? Más bien es por el área geográfica, podría decirse. O sea, si tienes, por ejemplo, la infección en la boca. También recuerden que, no sé si microbiota ya lo han hablado, pero bueno, No, pero- microbiota es lo mal llamada la flora intestinal, pero resulta que no tenemos flora solo en el intestino, la tenemos en todo todos el lados. cuerpo. Entonces tú tienes una microbiota específica de la boca, de la nariz, de los ojos, de la garganta, de la piel. Entonces la microbiota de tu boca es muy particular y si la microbiota de tu boca llega a, por ejemplo, a la vagina, en un ambiente vaginal que no es el óptimo, que pues, digamos que tienes una baja de defensas, tienes una herida o lo que sea, puedes hacer daño, entonces puede haber una infección. Entonces desde ahí. O también cuando hay, pues el Las típico. infecciones se presentarían, por ejemplo, en este caso serían más como a nivel genital. Sí. No tanto, por ejemplo, en BPH sí lo podemos encontrar, por ejemplo, en las Sí, manos. pero también, por ejemplo, si tienes BPH en la vagina y estás dando sexo oral, ahí la persona que tiene el riesgo es la persona que está dando el sexo oral, que es la que se va a infectar de la boca. Claro. Pero también, por ejemplo... Pero también si tienes una infección en la boca, sí. porque también hay condiciones de un desequilibrio en la microbiota, ¿no? En Sí, la microbiota disbiosis llamada. La disbiosis. Platícales qué es la disbiosis. Pues sí, es el desequilibrio en la microbiota. O sea, tú tienes que tener como cierto equilibrio entre bacterias, hongos e incluso algunos tipos de virus. Y cuando tienes más de uno y menos del otro, o más de ciertas bacterias que serían malas y así, es cuando puedes tener esta desbiosis y te enfermas. Las Y la bacterias también te disbiosis protegen. puede haber en todos lados. Sí, también por eso bañarte demasiado o tallarte demasiado también te puede hacer daño porque quitas tu microbiota de la piel, que es muy buena. De hecho, no sé si te acuerdas que el doctor Polo, que en paz descanse, ¿no ¿Se sabías que murió se el murió? Dr. Polo? Sí, ya hace como 5 años. Ay, no. Ay, perdón, no sabía, que no sabías. no. Sí. Este Ya sé, dedicado al doctor Polo, que era una eminencia en En el inmunología. Simvestab, ¿verdad? Él estaba. Era el dios de la inmunología. Era muy bueno. Sobre todo Muy innata, o sea, trabajaba la innata de una manera espectacular y cada vez que lo escuchaba hablar al doctor era como, me explotaba la cabeza. bueno. Sí, verdad, no sabía que No no sabía, sabía. sí. Pues es que tengo un rato que no Fue estoy como en un- este medio, pero No me acuerdo si fue al principio de la pandemia, pero fue por una falla cardíaca, creo. ya estaba grande. Sí, sí, también. Pero sí, él tenía una plática muy interesante que yo nunca fui de su doctorado, yo era de otro, pero yo siempre me metía a sus pláticas porque eran gratis. Entonces, pues yo me metía. Y porque era muy Y yo bueno. fui a las pláticas del doctor Polo como 5 o 6 y a mí nunca me tocaban en realidad. Y había una en la que hablaba mucho de esa parte, esa en particular, de cómo hay como este intercambio. En los besos, Ajá, le hablaba en del el- beso, de la tarde esta y que no sé qué.
Y hablaba de cómo en el beso se puede haber todo este intercambio de microorganismos y todo esto, y que en realidad, si son personas que están relativamente sanas, eso en realidad enriquece tu microbiota. Y tu inmunología, tu respuesta inmune. De hecho, decían que esto era bueno para los dientes. Besar es bueno para los dientes y para la salud. Yo Sí. por eso, últimamente mi inmunología está un poquito deficiente, vamos a... Sí, hay que enriquecerla. Hay que enriquecer el sistema inmune, hay que besar. ¿Y en qué está? Entonces, eso también va a depender de la salud. O sea, si tú estás con una microbiota que está chafísima y tienes interacciones con alguien más y tiene interacción con esa región de tu microbiota que no está chida, pues sí. De hecho, eso también puede darse mucho en las relaciones anales. O sea, si tú tienes Claro. una microbiota intestinal malísima, es muy fácil que seas muy propenso a las infecciones también. Claro, y también depende de cada cuando por ejemplo, también hacer lavados tan seguido, lavados no Afecta están, mucho afecta la microbiota. Y con que hagas los lavados. Porque creo que te recomiendan que sea solo agua. Tengo un conocido que vivía conmigo y que le ponía Listerine al lavado anal, ¿sabes? No lo hagas. Si nos estás viendo, no lo hagas. Y yo le decía como no porque afectas la microbiota, bla, bla. Irritante. Entonces lo recomendable, desviándonos un poquito del tema, para el sexo anal seguro y respetando como la microbiota, es una dieta rica en fibra o suplementos en fibra, mucha papaya, muchas verduras, también pues hay cápsulas que ya traen fibra y que ayudan como a limpiar el tracto gastrointestinal, favorece la microbiota y que además hace que no te tengas que hacer los lavados tan seguido. Sí, y en caso de lavados, con agua o soluciones salinas, no vayan a utilizar, estériles de preferencia, no vayan a utilizar pues Listerine, o hay gente que también se pone alcohol y así es súper irritante y aparte de que lo absorbes, eso se absorbe. ¿Por qué creen que están los supositorios para cierto tipo de infecciones? Porque la vena, hay una vena, ¿no? Que está Sí, justamente ahí. en el recto. Y que es súper absorbente, entonces en realidad los medicamentos hacen efecto así. Si te pones alcohol, de hecho, no les voy a decir lo que puede pasar, pero es irritante y te Diles puede hacer lo que mucho puede daño, pasar. te puedes emborrachar con Sí, ponerte claro. alcohol ahí. Incluso, esa es otra, bueno, Y los ahí sale jabones íntimos, por ahí ejemplo. sale de la pregunta de los jabones íntimos. Prohibidos. ¿Los jabones íntimos? Nunca se deben usar, no debes utilizar nada. ¡Qué fuerte! La vagina tiene su propio sistema de limpieza y tiene que tener un pH ácido. Entonces, cuando tú le pones estos jabones que te dicen para neutralizar el pH, en realidad afectas. El pH de la vagina es ácido. Y se puede volver propensa a infecciones. Sí, porque a la hora de este pH también favorece esta microbiota que tiene que tener cierto equilibrio. Cuando modificas este pH, propicias que haya más bacterias. Claro. Entonces, de las que no La son buenas. disbiosis, nuevamente. Ajá, no las que hacen el ácido láctico, por ejemplo, que es súper Claro. bueno para eso. Ya para cerrar, ya como el último bloque es la atención ginecológica, que en el caso de, por ejemplo, para empezar, la atención ginecológica por lo general está dada por hombres, ¿no? O sea, ahí hay un tema en cuanto al ginecólogo que te acerques, que son hombres que muchas veces no entienden No. el sentir de una mujer. Y luego todavía lo entienden menos el sentir de una mujer lesbiana y que pueden ser incluso muy hirientes y muy poco éticos con la atención que pueden dar y pueden incluso hasta burlarse como de que tú a qué vienes. He escuchado como ciertas historias de terror al Pues yo respecto. tengo una de esas. Justamente, sí. Entonces quiero como abordar un poquito cuál sería tu consejo o cómo abordarías la atención ginecológica para o sea, ¿cómo escoger un ginecólogo? Así. Primero, yo no escogería ningún ginecólogo. Hombre. Sí, Ajá. o sea, eso ya es decisión de cada quien, pero yo no me siento cómoda recibiendo atención ginecológica de un hombre. Yo sé que hay mujeres que tienen a sus hombres de confianza, pero de mi parte prefiero por mucho una mujer. Claro. Y, o sea, sí, una de las primeras veces que me atendí. No, hace poquito ¿Fue con estuve un hombre? platicando con una amiga y que me contó así de que lleva como con el mismo ginecólogo como 15 años atendiéndose y que hace poquito le empezó como a decir le empezó a tirar la onda. Y así, y le dijo como que siempre había estado como que siempre le había gustado, entonces como que se perturbó tanto porque dijo, o sea, durante 15 años me estuvieron atendiendo con una intención, o sea, se sintió violentada, ¿sabes? Sí, claro, pues violencia completamente, porque es aparte una cuestión muy poco profesional. Digo, si él fuera profesional, lo que diría es, ¿sabes qué? Ya no te puedo seguir atendiendo porque aquí hay una situación personal, te voy a referir con alguien más.
Eso en general lo debería hacer cualquier profesional de la salud con el que te atiendes. Pero sí es que se puede suscitar ese tipo de cosas. Y bueno, a mí me han contado historias de terror, tanto mujeres heterosexuales como lesbianas, bisexuales, de cosas que les han dicho. O sea, esa es como la menor. De que sí les dicen a veces a comentarios sobre su cuerpo. Y es como de, mira esto y que no sé qué. Y así es como de... Qué poco profesional. Y estás en una situación completamente vulnerable. Porque pues estás sin ropa, con las piernas levantadas, o sea, y con alguien que está metiendo instrumentos en ti. O sea, es súper invasivo, es algo súper invasivo. Sentirte estresada y que es un en tema algo para así que está muchas cañón. personas o muchas mujeres no acudan a atención Sí. médica. Sí, yo dejé de ir mucho tiempo por algo así. O sea, también fui y este señor fue como de que, bueno, y si nunca has estado con un hombre, como, ¿para qué vienes? Y es como, pues por mi salud, para cuidarme y así, pero ¿para qué? Y es como, ay no, o sea, me cansé de tener que explicarle al señor. Y me sentí muy invadida, digo, ahí ya son otras cosas, pero en realidad el señor fue súper agresivo, poco profesional, pues dijo muchas cosas que a mí me hicieron sentir muy incómoda, entonces pues nunca quise volver con él. En el IMSS incluso también, bueno, si ustedes tienen seguro general, que no sea un seguro privado o no van a la privada, sí pueden solicitar que les hagan cambio de médico. Tú sí puedes como derechohabiente decir, yo no me siento cómoda con este médico y quiero que me cambien de médico. Y creo que también puedes solicitar, oye, me puede atender una mujer y así. Puede ser que tardes más, puede ser que recibas atención a veces grosera y así, pero creo que vale la pena con tal de que te sientas cómoda. Es que sí. Y que te atiendas, está porque es pesado. importante la atención, siempre hay que atenderse, hay que... No hay que, en temas de salud y sobre todo no hay que dejarlos pasar. No. Y me gusta abordar como esta perspectiva porque también es un punto muy importante para atenderte, el que te sientas cómodo. Sí. Por ejemplo, en el tema de cuando hablamos de VIH fue como de, es que cómo voy a atención sin sentirme juzgado. Y es como, pues es que ya es un tema tabú, es un tema que muchas veces también llama mucho de la percepción de las personas, pero en este caso de la ginecología sí hay un tema muy fuerte. Sí, en este caso yo creo que sí hay que basarse, digo, mucho de eso es por recomendación. Pides una recomendación de alguien y normalmente todas terminan yendo a la misma, ¿no? Porque se sienten cómodas. Yo recomendé mucho a la ginecóloga con la que iba antes, pero ahorita ya me fui con otra que está un poco más especializada y es más sensible hacia, pues, salud sexual de mujeres lesbianas. Y de hecho ya me recomendaron otras dos y así. Entonces, en realidad, sí te cambia mucho el cómo te atienden. Primero porque la mayoría ahorita también de las ginecólogas están enfocadas a todo lo que es reproducción. Que no que las mujeres lesbianas no quieran tener hijos, pero al final cuando tú llegas y no llegas a pedir anticonceptivos o no llegas a pedir un tratamiento de fertilidad o así, como que te tratan menos en ese sentido y es como, pues yo quiero venir para mi salud porque pues no quiero que me dé cáncer, ¿verdad? Entonces sí, esa parte de sentirte cómodo es bien importante. Y creo que también tenemos muy normalizado lo que se llama la violencia obstétrica y la violencia ginecológica. Que es que, por ejemplo, que utilicen a ti te tienen que explicar todo procedimiento que te hagan. Entonces te tienen que decir que van a meter el pato, que tienes que hacer, que te relajes. Si tú estás sintiendo algún tipo de dolor, se tienen que detener. Que te va a molestar, tienen que usar lubricantes y así para que sea más fácil. Y si en algún momento tú estás sintiéndote incómodo, te duele algo o así, tiene tu médico tratante la obligación de detenerse, cuidarte y de explicarte todo lo que te están haciendo. Y eso pasa mucho también en la violencia obstétrica, que estás yéndote a un chequeo porque estás embarazada y así, y no te dicen ni qué te están haciendo y el procedimiento. Una amiga cercana mía tuvo esa situación en la cual empezó a tener un trabajo de aborto, le hicieron todo el procedimiento, al final perdió al embrión y todo, y no le explicaron nada hasta que terminó. Ella no supo nunca qué le estaba pasando excepto esta desangración. Entonces es como, eso es violencia obstétrica y al final es más común de lo que creemos. Hace algunos años, poquito antes de la pandemia, o justo en pandemia, no sé. No, antes de la pandemia, fui a una plática justamente de ese tipo de cosas de ginecología y así, en un espacio feminista, y de hecho después se hizo una pequeña plática y foro de todas las violencias que habíamos recibido en alguna de las consultas ginecológicas y todo el mundo dijo algo. O sea, no hubo una sola mujer que no dijera de alguna situación en la que se había sentido violentada, en la que se había sentido juzgada o algo así. Porque también es luego el súper común de que llegas y todos tus problemas son porque eres gorda. Y es como de, ni sabía qué tengo. O sea, me duele el codo por gorda. Y eso sí es súper común. Y pues eso también es violencia. Y es muy común que te digan ese tipo de cosas. Qué horror. Sí, es súper común. No me ha revisado y ya me está juzgando. Sí, no tienes idea. Pero también en este caso la violencia ginecológica es súper común. Que utilicen patos
grandes y no te pregunten, que pues sí, que te hagan un procedimiento, te tienen que preguntar siempre. Entonces sí, de preferencia busquen a alguien con quien se sientan cómodas porque es algo vulnerable y es más fácil que tú le puedas platicar a alguien y seas completamente sincera con alguien con quien te sientas cómoda. Porque te tienen que hacer como todas las preguntas. También esa es otra cosa, que encontré un artículo buenísimo, ese se los voy a pasar también, porque en ese artículo incluso te venían recomendaciones tanto para las personas como para los clínicos, en el cual te decía incluso qué tipo de preguntas tienes que hacer que son más incluyentes en su perspectiva. Nunca asumir que eres heterosexual, nunca asumir que, por ejemplo, si recibes a una mujer en consulta, le preguntas si tiene pareja sexual, no le preguntas cuántos novios ha tenido, si tiene novios, si tiene esposos, Claro. qué pareja sexual has tenido. La manera de ser inclusivo en la consulta. Sí, claro. Y sí es válido que tú le preguntes a una mujer lesbiana si ha tenido interacción sexual con un hombre antes, claro, por cuestiones estadísticas. Pero no insistir. Que luego sea, ¿en serio? ¿De veras? ¿Me lo prometes? ¿Ninguna vez? Y es como de, señor, ya le dije que no. O sea, es como... Sí. Ay, no, qué fuerte. Pero también esa parte de que si tienen hijos, no preguntar de quién es la verdadera madre. Es como, ¿quién es la mamá biológica? Y eso ya es decir, ok, ¿por qué? Porque es relevante en cuanto a cuestiones de paridad, de lactancia y así. Sí es relevante clínicamente, pero hay formas. Entonces también no es como que te quieran, incluso cuando vas a una consulta, tú no te quieres que te quieran preguntar así como que ¿eres activo o eres pasivo? O sea, es más bien para saber qué tipo de interacciones sexuales tiene, pero te podrían preguntar eso. Ajá. ¿Qué tipo de interacción sexual tienes en vez de decirte, ¿y te gusta que te den? O sea, es bien diferente la forma. Sí. Y sí te puedes sentir juzgado. Hay maneras. Sí. Hay maneras, sobre todo en un tema tan delicado y como es la salud, en un tema de vulnerable, porque ir a atención médica es un momento vulnerable. O Claro. sea, que te estén revisando la boca, que te estén revisando las cavidades de donde sea. Sí. Es vulnerable, estás con todo ahí expuesto. Sí, pues sí. Y más porque Y hay cuando que vas es hacerlo- porque te sientes mal, entonces quieres saber qué pasó. o qué Hay hiciste mal. que acudir, tratar de ir a instancias donde se nos den tratos dignos, porque también muchas veces como comunidad LGBT también son muy groseros o pueden ser como muy ofensivos con la gente de la comunidad, con las mujeres. Entonces también hay que reclamar, hay que alzar la voz, hay que pedir un trato digno Sí. y ya. De hecho, una de las cosas que están muy interesantes también que ahora puedes hacer, por ejemplo, en Google Maps. Yo todo reviso en Google Maps para ver las reseñas y hay un icono que puedes ver para ver si el establecimiento, y también ya ahora se pone mucho en lugares de atención médica, sí, que es sensible con la comunidad LGBT y así, y tú puedes poner ese tipo de cosas en los comentarios, de que no me supieron tratar porque soy lesbiana, me hicieron preguntas inapropiadas y hacer todo esto. Tristemente, por ejemplo, en Doctoralia, que mucha gente luego también se va mucho ahí para las reseñas, digo, por si no sabían, se pueden eliminar los comentarios negativos. Entonces hay gente que hace eso y pues por eso tiene todo mundo 5 estrellas. Y en Google Maps no puedes. Entonces... Yo por eso a veces confío un poquito más en las Google listas de Maps. Google Maps, porque Doctoralia puede eliminar los comentarios y aparte te obligan a hacer un perfil con todo esto y Saber de dónde pues viene. las represalias a veces son un poquito complejas en ese sentido. Y antes de irnos vamos a pasar a preguntas Del público, que no son de del Run Run. público, que no son de Run Run, porque aquí Está bien, Run pero Run... si te sacas otra, tú sácala, está bien. Tú sácatelas. Mitos y realidades sobre la aplicación de vacunas contra el VPH. Bueno, ya cubrimos algunos, pero también ese de que no te la puedes poner si ya te dio VPH, porque incluso se utiliza como tratamiento, o sea, de que ya te dio VPH, es porque si te da el 16, puede ser que no tengas el 18 y la vacuna te puede cubrir contra el 18 contra alguno de los tipos. Entonces, ese es el mito más grande, que la vacuna te puede causar cáncer. No, la vacuna no te da cáncer, no te da autismo, no te va a dar VPH por ponerte la vacuna. Y realidad es que si es cara, a veces es poco accesible, pero sí hay campañas, hay que irlas cazando. Es lo que normalmente hacemos, que cuando Las hay campañas de vacunación hay que cazarlas, de cualquiera, de influenza, de VPH, de la de COVID, o sea, todas están... Sí, pero la información sí existe. El problema es que no pueden estar también a veces haciendo tantos medios de comunicación porque la gente de todas maneras no los ve. Entonces, métanse a Secretaría de Salud y ahí pueden poner campaña VPH y ahí pueden estar viendo. Creo que hasta se pueden poner alertas, ¿eh? Y esas son gratis cuando son de Secretaría de Salud. ¿Cómo cambia la vida sexual de una persona con VPH? Depende del tipo de VPH, porque, por ejemplo, si ya tienes la infección del NIC1, puedes seguir teniendo sexo siempre y cuando sea con protección. O en realidad no cambia. Incluso Puede con ser cualquier otro sexo tipo de seguro. infección, sí.
Con otros tipos de infecciones, a veces lo complicado es que pues te duele. O sea, de hecho... Es incómodo. Ajá, como dicen la gonorrea, el herpes, son infecciones muy dolorosas. Entonces, por ejemplo, el sífilis creo que pasa más desapercibido, la verdad no estoy segura. Pero sí, el herpes dicen que es dolorosísimo. Digo, imagínate el fuego, pero allá pues, duele muchísimo. Claro. Entonces, más bien ese es el limitante cuando hay... Sí, o sea, otro tipo de infecciones que no son VPH son dolorosas, tanto sífilis, gonorrea, clamidia, son infecciones que generan dolor. Sí, que por ejemplo en este caso la clamidia en realidad es muy tratable, ¿eh? Y Sí, también el sífilis. y también la gonorrea, o sea, La todas gente cree son, que son bastante el tratables. problema con la gonorrea es que luego es muy resistente a ciertos tipos de De antibióticos. antibióticos. Pero sí, la clamidia y la sífilis son más tratables si la detectas a tiempo, todas, pero esas son como más sencillas. La sífilis es con ampicilina. ¿Las vacunas contra VPH solo se pueden aplicar en la niñez o más grandecita todavía se puede? Todavía se puede. Yo, de hecho, me la puse este año. Nada más la efectividad o la eficacia va... Porque ya me alcanzó. La eficacia va a disminuir La conforme eficacia va a con la edad. disminuir. Normalmente lo que sí tienes que buscar es la recomendación, porque lo que cambia es qué tan seguido te la tienes que poner. O sea, por ejemplo, creo que el refuerzo cuando estás más chiquito es 8 o 6 meses, la verdad no me acuerdo bien, y cuando estás más grande creo que es a los 2, 3 meses. O sea, el periodo es un poquito más corto para que te pongas el refuerzo. Métodos de protección entre vulvas. Sé que hay condones, pero nadie habla de eso. Sí, pues está lo de los condones, los guantes, los diques dentales, estas que te había dicho, son unas barreras de látex que son como de este tamaño. También digo, si no quieres ponerte todo el guante, y digo, mucha gente es que soy alérgica al látex. Hay condones que no son de látex, hay guantes que no son de látex, y ya hace años eran carísimos, pero ahorita te cuestan 30 pesos, Sí, 20 pesos. ya o sea, cada vez es más accesible. ¿Sabes qué es más caro? Que te pongas la vacuna, que te pongas incluso la ampicilina, la penicilina, que son las más baratas, te cuesta Salen 60 sí. pesos. Es más barato el condón. ¿Se puede tener sexo con VPH? ¿Qué anticonceptivos debo utilizar? Ok, creo que aquí más bien se referían a qué métodos, ¿no? Pero es lo que habíamos Sí, dicho, que métodos de cualquier método protección. de barrera. El problema es si es en la piel, en lo que sería partes externas, pues sí, también lo que puedes hacer es poner un recubrimiento en la parte externa y también se puede hacer, ¿eh? Hola, quisiera saber sobre las vacunas del VPH. En el sector salud solo ponen una dosis, pero médicos particulares dicen que son 3 vacunas. Entonces, ¿podrían decirnos quién tiene la razón, por favor? Lo que pasa es que te ponen esa dosis porque se la ponen a las niñas, o sea, es la como el de esquema prevención, es el esquema de prevención que se ponen, pero sí, se supone que si ya estás más grande son las 3 dosis. Si ya eres sexualmente activa, debería ser como... Ajá, las 3 dosis y pues sí están carillas como hemos visto, pero si casas Lo que pasa es que, por ejemplo, si sale la campaña y les sobran dosis, se tienen que usar porque si no se echan a perder, entonces sí te las ponen. Hay un ligero sabor acidito ahí. ¿Es normal? ¿Se puede contrarrestar con algo? ¿Lavados vaginales? No, ya lo que habíamos dicho, lavados vaginales, no. Y O al el menos sab- con jabón, ¿no? O sea, con No, con agua. o sea, por eso, pero con agua sí. Sí, con agua. Lo que sí. mencionabas. Sí, pero el sabor ácido es normal, porque al final estás hablando de que tienes bacterias productoras de ácido láctico. Y de hecho el pH es ácido, entonces es normal. Lo que sí es que el pH y todo eso va a cambiar, no va a ser el mismo todos los días del mes. Cambia con el ciclo. Ok. Entonces sí hay días en los que incluso el flujo va a ser de otro color, de otra densidad, así es muy diferente. Entonces sí vas a ver un cambio, ¿eh? Última pregunta. ¿Se puede aplicar la vacuna en hombres, a mí me gustaría decir también mujeres, después de haber presentado un condiloma? Sí. Que es lo que mencionaba... De que puede ser otro Sara, subtipo. puede ser otro subtipo y protege contra varios... Imagínense, 200. El tipo de vacuna. Ok, Sara, pues hemos llegado al final de esta galapedia. Ahora es Sara lo explica todo en cuanto al tema de VPH y Ay, salud esa sexual. referencia es muy 90. Sí, sí lo es. Tus fans que están muy chiquitos van a decir así como de qué están hablando. Y en algún momento se los revelaré. Esperemos que este contenido llegue a público joven, a público no tan joven y a público ya más centrado en años. Así como Pero espero que lo hayan disfrutado mucho. Muchas gracias, Sara. ¿Quieres agregar algo antes de...? Si tienen alguna pregunta, ¿dónde te pueden encontrar tus redes sociales? Sí, acabo de abrir un canal que va a ser, bueno, en Instagram, un canal, oíla, un Instagram que voy a hacer más como de divulgación y cosas de ciencias y así. Especialmente me quiero enfocar mucho en ciencia enfocada hacia mujeres, por esta parte que vemos del sesgo que hay en cuanto a información, de que piensas científico y todo el mundo piensa en Einstein y todas esas cosas. Y Marie Curie, de repente. Ajá.
Y pues dime otra mujer científica y pues nadie sabe decir. Digo, yo sé que tú sí vas a saber, pero hay mucha gente que luego no sabe. Polly Massinger, mi Ay, madre. me encanta. Mi madre drag. Dato curioso, Polly Massinger es una científica que fue conejita de Playboy Es muy interesante y esa fundó mujer. un instituto que era el Ghost Institute, algo así. El Ghost Lab. Y escribió un artículo muy importante y muy relevante, pero para publicarlo le pedían coautores y puso a sus perros. Y me Ahí tocó está. conocerla y es un espectáculo de señorón. Entonces, Sí. nada más era como un dato curioso. Pero es de bueno, que- o sea, que existan referentes, pues. Pero por lo mismo voy a enfocarme un poco más en eso. Pero igual ahí, si hay chiquillos que quieran preguntar, pregunten. Como soy maestra, no me puedo evitar contestarles cosas. Y vayan y búsquenla y Está para como Maestra Monstrum. consejos. Está fácil. La maestra Monstrum Ahí y pues gracias nuevamente por estar aquí, por levantarme el Gracias a ti. evento y gracias por todos los años que compartimos en el laboratorio. Ay. Esperamos A que ver si sí. luego hay más de otros tipos. Y si quieren que hablemos de algún otro tema con Sara en particular, aquí déjenlo en los comentarios de qué otros temas les gustaría hablar con Sara en a lo mejor Estaría una bueno segunda uno de temporada. microbiota, ¿eh? Uno de Ahorita que salió mucho microbiota, el tema. armamos a lo mejor un foro con algún otro de los que haya venido al canal. Ahí ustedes me van diciendo, yo los amo mucho y espero que les haya servido la información que aquí se sirvió. No somos conocedores absolutos del conocimiento y probablemente dimos información Sí, puede errónea, haber información que no sea del todo exacta. También hubo, o sea, yo hice revisiones de algunos de los temas, estuve checando artículos y todo, y pues tristemente hay poca información a veces de salud sexual de mujeres. Pero si luego empieza a haber información más actualizada, siempre se vale decir, esto ya no es válido, ahora está lo nuevo. Sí, Siempre. y lo vamos a ir actualizando. La ciencia es una situación que está en movimiento y está cambiante. Así que eso es todo. No olviden suscribirse, darle like, seguir a Sara Radkovich en todas sus redes sociales. Nomás en esa. A mí también en todas. Yo estoy presente en todos lados, bebés. Porque yo llegué para quedarme. ¿Qué? Les mando un beso y muchas gracias.